Eh, bueno, primero, el Código Penal va a ser un conjunto de normas jurídicas de un Estado. O sea, va a ser un código que recoge las penas aplicables en toda persona que cometa algún delito. Aquí se van a definir los actos que están tipificados como delitos y pues se van a determinar las penas que corresponden. Entendemos como delito que van a ser acciones u omisiones que sancionan las leyes penales y pues los delitos pueden ser del orden común y del orden federal. Y pues yo les voy a hablar como más específico del Código Penal Federal, que aquí este se va a aplicar en toda la República Mexicana. Pues se van a encontrar algunos de los delitos del orden federal, reglas generales sobre delitos y responsabilidad penal, penas y medidas de seguridad y reglas sobre la aplicación de sanciones penales. Empezamos con el primero, que es el libro segundo de los delitos contra la salud, el capítulo 1, que es de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos de materia de narcóticos. Y pues nos empieza a hablar del artículo 193, que aquí pues se consideran narcóticos los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinan la Ley General de Salud, los convenios, tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalan las demás disposiciones legales y aplicables en la materia. Para esto, pues van a ser los del artículo 237 de la Ley General de Salud, que entran como sustancias y vegetales lo que es el opio preparado para fumar, la heroína, sus sales o preparados, pues la marihuana. También entra lo que es la coca en cualquiera de sus formas y derivados o preparaciones. Y bueno, pues aquí los narcóticos empleados a los que se refiere en este capítulo se van a poner a disposición de la Autoridad Sanitaria Federal, lo que va a proceder de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o pues a su destrucción. Tenemos ahora lo que es el artículo 194, que se va a imponer prisión de 10 a 25 años o de 100 a 500 días multa al que, pues número 1, produzca, transporte, trafique, comercie o suministre, aún gratuitamente, o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a lo que se refiere a la Ley General de Salud. Aquí, en este artículo, pues vamos a entender por lo que es producir, cómo fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, lo que es comerciar, lo vamos a entender por vender, comprar o adquirir algún narcótico, y por suministro, pues va a ser la transmisión material de forma directa o indirecta de pues cualquiera de los narcóticos. También pues se deben poner la prisión a quien introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuera de forma momentánea o de tránsito. Aquí nos menciona si esta introducción o extracción no llegara a consumarse pues al 100%, pero pues los actos realizados sea esta finalidad, la pena aplicable puede ser de hasta las 2/3 partes de la que ya había mencionado aquí, de prisión de 10 a 25 años. También pues se va a imponer a quien aporte recursos económicos o de cualquier especie o que colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de algunos de los delitos a los que se refiere este capítulo. Y pues por último, a quien realice actos de publicidad o propaganda para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior.
Tenemos ahora lo que es el artículo 195, que nos menciona que se va a imponer de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días multa al que posea algunos de los narcóticos señalados en el artículo 193 sin la autorización de la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar algunas de las conductas previas en el artículo anterior. Pasamos ahora a lo que es el artículo 196, y aquí pues nos menciona que las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo 194 serán aumentadas en una mitad cuando, uno, se cometa por servidores públicos que van a ser encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos contra la salud, o por un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo. En estos casos de los servidores públicos, además de la pena ya mencionada, pues se va a dar una suspensión del cargo que desempeñan hasta por otros 5 años o incluso la destitución o inhabilitación de su puesto. También pues van a ser aumentadas cuando la víctima fuera menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente. También cuando se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de estos delitos. Otro es cuando se cometen en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o en sus inmediaciones a quienes acudan con ellos. También, pues cuando esta conducta sea realizada por profesionistas técnicos, auxiliares o algún personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualquiera de sus ramas, y pues se valga de esta situación para cometerlos. En este caso, pues además se les va a suspender sus derechos o funciones para el ejercicio pues de su profesión hasta por 5 años o alguna inhabilitación de su puesto. También pues tenemos que cuando el agente determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en el artículo 194, que se aproveche de su ascendiente familiar o moral o pues la autoridad o jerarquía que se tenga sobre ella. Y por último, cuando se trate de algún propietario, poseedor, arrendatario de un establecimiento de cualquier naturaleza y pues lo usara para realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo, o pues se permite la realización por terceros, y pues aquí en este caso se va a clausurar en definitiva el establecimiento. Tenemos el artículo 196 ter, que aquí nos menciona que se va a imponer de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 300 días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para el cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquiera forma prohibida en la ley. El artículo 197 nos menciona que al que sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado administre a otra persona, ya sea por alguna inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico, a los señalados en el artículo 193, a se le va a imponer de 3 a 9 años de prisión y de 60 a 180 días multa, cualquiera que fuera la cantidad administrada. Aquí pues las penas pueden aumentar si la víctima sea algún pues menor de edad. Tenemos el artículo 198 que nos menciona que al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos
peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares por cuenta propia o por algún financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, pues a este se le va a imponer una prisión de 1 a 6 años. Bueno, aquí la siembra o cultivo o cosecha de estas plantas no puede ser punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización para tal efecto, pues emita el Ejecutivo Federal. Tenemos ya por último el artículo 199, que nos menciona que el Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 es farmacodependiente, este deberá informar de inmediato y en su caso dar intervención a las autoridades sanitarias competentes para los efectos del tratamiento que les corresponda. Y pues aquí en los centros de reclusión, pues se va a prestar los servicios de rehabilitación a la persona que sea farmacodependiente. Pasamos ya ahora con... Aquí paramos tantito aquí. Bueno, muchachos, esta primera sección es lo de narcóticos. Y bueno, nosotros como médicos, ¿qué nos interesa, verdad? Bueno, ya vieron por ahí, primero, que las penas son más graves por el solo hecho de que seamos médicos. En vez de darnos, no sé, 10 años, nos van a dar 15, ¿verdad? Una mitad más. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿Se nos facilita cometer esos delitos? Sí, porque tenemos acceso debido a la receta médica, mediante la prescripción médica, más bien. Es correcto. Uno es la prescripción, ¿verdad? Pero bueno, mientras la prescripción sea legal y bonita y apegada al diagnóstico, pues se pueden hacer muchas cosas, aprovechándonos del hueco legal. Pero por ponerles ejemplos reales, y digo reales porque los van a ver cuando vayan sobre todo al infiernado, es común encontrarnos al médico, por ejemplo, para una cirugía, sin tirarle específicamente al anestesio, pero esa es la especialidad a la que más la acusamos de esto, pues en vez de pedir, no sé, una ampolleta de un sedante, también los controlados entrarían ahí si no tienes la receta médica, piden dos ampolletas allá al CENDIS del hospital, utilizan una, la otra se la guardan, al final de cuentas lo único que tienen que regresar es la ampolleta vacía al centro, al CENDIS, para que se pueda ahí justificar. Y entonces, pues así, eso es un robo hormiga, es lo que puede pasar. Y ha habido casos, pues, de médicos que son auténticos dealers, proveedores de muchas sustancias, aun cuando no sean precisamente drogas. Si se fijaron, nos dice, aún los precursores químicos, ¿verdad? Porque muchos fármacos pueden ser utilizados para la creación de drogas. Entonces, por esas razones es que se llega a dar esta situación, que los médicos también pueden ser potencialmente aprovechar su empleo y su conocimiento, pues para incurrir en estos delitos. A mí cuando voy al control y confianza, que ya me debe tocar en este año, te pregunta, ¿qué drogas conoce? Yo pues conozco, como no tiene idea, ¿verdad? Conozco hasta algunas que usted no conoce. Entonces, las conozco, que las haya usado, que las haya visto es otro boleto, ¿verdad? Pero pues sí, nos podemos aprovechar de esa situación. Entonces va a ser va a ser más castigado por esa sencilla razón, ¿sale? Ok, vamos con el siguiente capítulo. Ok. Bueno, ya vamos a continuar ahora con el capítulo 2, que sería del peligro de contagio. Aquí nada más vamos a tener el artículo 199 bis, que nos dice que el que a sabiendas de que esté enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en un periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días multa.
Aquí, pues, si la enfermedad padecida fuera incurable, se va a imponer la pena de 6 meses a 5 años de prisión. Y, bueno, ese es lo único. Ese es capítulo único, nada más, un Ajá. solo artículo. Y nosotros habitualmente se lo podemos aplicar sobre todo a los violadores, ¿no? Que es donde más se podría ver esta situación como un segundo delito, ¿verdad? Si el fulano se sabe enfermo de alguna cosa de estas. Ahorita con la pandemia, por ejemplo, el solo hecho de que una persona se sepa portador o enfermo de COVID y deliberadamente sale a la calle a realizar actividades, a poner en riesgo a los demás o a contagiarlos con sus actividades, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos esos casos de gente que deliberadamente le tosió a otra, ¿no? Bueno, eso es un delito y está marcado en la ley como pueden ver, ¿eh? Entonces, si les pasa o llegan a saber algo por el estilo, bueno, cuando sabemos que estamos enfermos de algo y deliberadamente hacemos para contagiar a otro, eso sí es delito. Creo que lo habían preguntado al principio del semestre, ¿no? Bueno, ahí sí aplica, ¿sale? ¿Ya continuó con el otro? Adelante. Ok, y bueno, tenemos ya el capítulo 3, que es delitos contra los derechos reproductivos. Vamos a empezar con el artículo 199 ter, que nos menciona a quien cometa delito previsto en el artículo 466 de la Ley General de Salud con violencia se impondrá de 5 a 14 años de prisión y hasta 120 días multa. Pues el artículo 496 de la Ley General de Salud nos menciona que al que sin consentimiento de una mujer o aún con su consentimiento, si éste fuera menor o incapaz, realice en ella alguna inseminación artificial, se le va a aplicar prisión de 1 a 3 años. Si no se llegara a producir el embarazo como resultado de la inseminación, o si resulta embarazo, se podrá imponer prisión de 2 a 8 años. Webb nos menciona que si la mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada sin la conformidad de su cónyuge. Tenemos el artículo 199 quater, que aquí se sancionará de 4 a 7 años de prisión y hasta 70 días multa a quien implante a una mujer un óvulo fecundado cuando hubiera utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de un donante no autorizado, sin el consentimiento expreso del paciente, del donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o pues para resistirlo. Aquí, si el delito se realiza con violencia o de ella resultara un embarazo, la pena aplicable será de 5 a 14 años y hasta 120 días multa. Y pues además de esto, también se va a poner suspensión para ejercer la profesión en caso de que sean pues servidores públicos. Tenemos el artículo 199 quintos, que aquí nos menciona que comete el delito de esterilidad provocada quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. Aquí al responsable de la esterilidad provocada se le va a imponer de 4 a 7 años de prisión y hasta 70 días multa, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que pues podrá incluir el procedimiento quirúrgico correspondiente para revertir la estabilidad. Y bueno, pues igual se va a imponer al responsable pues la suspensión del empleo o su profesión. Y por último tenemos el artículo 199 sextos, que nos menciona que los delitos previstos en este capítulo pueden ser perseguibles de oficio o a excepción de que se señalen por querenda de la parte ofendida. Y la querela es un mecanismo para iniciar un procedimiento penal por la suspensión de un delito, o sea, ya que la víctima pues haya dado a conocer el delito. Y pues eso sería todos los artículos de ese capítulo. Muy bien, bueno, la querella, acuérdense, es cuando hacemos por escrito, ¿eh? Que ponemos la denuncia, pero por escrito. Ok.
Muy bien. También otro comentario que se me olvidó ahorita con lo del narcotráfico. Todos han visto las noticias de que ya se legalizó la marihuana. Ojo, ya está aprobado, pero todavía no entra en vigor, precisamente porque hay que ir revisando ley por ley, cuántas leyes no habrá que hablen de marihuana para irlas modificando, ¿no? Entonces, por eso todavía no entra en vigor y todavía sigue siendo ilegal, ¿vale? Hasta que no se dé a conocer en el diario de la federación y que diga a partir de tal día entra en vigor, con todos los cambios a las demás leyes, todavía estamos en que es ilegal, ¿sale? Ok, bueno, de estos delitos, ahora sí ya retomando estos, ¿cómo creen ustedes que el médico pudiera incurrir en estos? Lo de la inseminación, sobre todo la forzada contra el consentimiento, pues sí, ¿verdad? Sí implicaría una conducta dolosa, pero ¿podría el médico sin darse cuenta o sin saber incurrir, sobre todo en la esterilidad forzada que vimos ahí en el Quintus? Lo van a ver, ¿eh? Créanme que sí, yo lo vi. En ese entonces, pues no era delito, ¿verdad? No, esto es nuevo, relativamente nuevo. Con la ley de violencia obstétrica se agregaron estos al Código Penal. Pero probablemente ustedes lo van a ver y es rutinario, ¿eh? ¿Alguna idea? Cuando tiene muchos hijos ¿Y qué hacen? ¿Qué y hace el médico? pues el médico dice, no, pues quiero creer que ya no tiene que tener más, entonces induce un proceso de esterilidad a la paciente. Eso es bien común y ahí les va. Está la paciente en parto, ya nació el bebé y todo el rollo, y de pronto el médico no le pide permiso, le avisa a la paciente, ya te puse el DIU, o sea, ni siquiera es pedirle el permiso, además te estoy avisando lo que hice. Le puse el DIU. Oiga, pero yo no lo quería. Oiga, pero es que ya tiene 5 hijos, ya párale, ¿no? Bueno, y aun cuando nos moleste, aun cuando la paciente nos diga, mi esposo me cuida y nosotros hagamos el berrinche y digamos que la vemos aquí el próximo año, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la planificación familiar de esa paciente, que sigue siendo su vida personal, privada? ¿Cierto? Eso es lo que ustedes van a ver constantemente. Salió de la cesárea la paciente, ya se vio el bebé y todo el rollo, ya están cerrando útero y cavidad, bueno, cerrando útero, y también, pues de una vez le vamos a ligar las trompas, porque ya es multigesta. Esa decisión no la podemos tomar nosotros, ¿sí? Esa no es una decisión clínica, es una decisión personal de paciente. Y se da mucho esa situación. O sea, es quirúrgico o químico también, porque a veces el DIU pues trae hormonas, algunos, o le ponen el implante, ¿verdad? También ya está la paciente y en maternidad, ya va a ser dada de alta con su bebé. Y llegan los médicos y hay que ofrecer el método de planificación familiar, ¿verdad? ¿Cuál que vas a querer? No, no quiero nada. No, no tienes que agarrar algo. Y la obligamos, ¿no? O la obligamos, por ejemplo, pues ahí te va el implante aunque no quieras, o la tratamos ahí de forzar. Eso se castiga por oficio, acuérdense, como lo dice ahí. Basta con que nos enteremos ahí en la fiscalía, las autoridades, y vamos a iniciar carpeta. Vamos a perseguir al médico que haga eso. Pues ya saben ustedes qué es lo que no tienen que hacer en ese sentido. Aunque renieguen y le digan a la paciente, aquí te veo el año que entra, es la decisión puramente de esa paciente. ¿Sí? Esa no es una decisión clínica, ¿sí? Para que nos quede claro. Podemos tomar muchas decisiones de ese tipo, de decidir qué medicamento usar y todo, porque así lo marcan las guías, pero las que tengan que ver con índole personal, pues no. ¿Sale? Entonces, eso sí lo van a ver y mucho. Si ustedes llegan a ver esa situación, va a ser su obligación advertirle al ginecólogo, ginecóloga, doctor, no puede hacer eso. Eso es delito y lo peor de todo es que si usted no hace caso, y más porque yo ya se lo advertí, y viene, lo van a meter a la cárcel sin siquiera darle oportunidad, ¿verdad? Aguas. Sale. ¿Alguna duda que tengan? Yo, doctor, ¿Sí? todo establecimiento, bueno, creo que le dicen granjas en este caso creo que era para la marihuana,
Ujú. Sí se tiene un permiso siempre y cuando era para el uso de investigación, ¿no? Solo para el Ahí, puesto de DHC, ¿no? fíjate, hay mucho sobre la marihuana. Lo primero que hubo, si ustedes recuerdan, fueron un par de amparos para unos niños con síndrome de Lennox-Gastaut. Uno creo que en Torreón, una niña. Si conocen ese síndrome, pues viven en un estatus epiléptico continuo, ¿no? Y la marihuana tiene efectos bastante dramáticos, increíbles en el padecimiento, ¿no? O sea, prácticamente los deja llevar una vida normal. Ellos metieron un amparo, los papás, fueron a la secretaría a pedir el permiso, la secretaría les dice no, entonces tienes que ir a la Suprema Corte, pides el amparo, entonces ya la secretaría te tiene que decir que sí, ¿verdad? Para que puedas utilizarlo. Luego vinieron una serie de amparos para uso recreativo. Gente que dijo, no, pues yo quiero sembrar, usarla para mí mismo, ¿verdad? Esa fue la condición. En ese caso también es un permiso que les iban a pedir a la secretaría les dice no, ve a la Suprema Corte, ¿no? El amparo. Así es como aplica. No entiendo yo la verdad, porque lo sacaban ellos el amparo diciendo que pues si no fumaban marihuana se violaba su libre derecho al desarrollo de la personalidad. No entiendo en qué se basaron o en qué criterio, pero pues se los permitieron, ¿no? Como si no fumáramos marihuana nuestra personalidad no se desarrollara. No tiene sentido para mí. Pero bueno, lo permitieron, pues nada más esas personas que tienen amparo y el permiso de la Secretaría pueden utilizarla para fines recreativos y solamente con fines de investigación por lo pronto son los únicos que pueden tramitar permiso en la Secretaría sin necesidad de amparo. Ahorita, como les digo, conforme pasen las semanas, los meses y ya se arreglen todas las leyes de lo de la marihuana, pues va a ser legal y bonito todo cuanto se les ocurra hacer con esa planta. ¿Sale? Entonces sí puede haber para investigación, pero con permiso. ¿Dudas? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, No, doctor. bueno, pues esto fue todo lo del tema de delitos contra la salud. Creo que el jueves es inhábil, tengo entendido, no sé qué les hayan dicho a ustedes. Así que, bueno, si es hábil, pues nos vemos, si no, pues hasta la otra semana. Lo siguiente es intoxicación etílica, si mal no recuerdo. Sí, Entonces, doctor. pues es un cuadro que a nadie le es desconocido aquí, salvo a lo mejor algunas siempre honrosas excepciones, pero la mayoría aquí pues conocemos en el cuadro. Nos interesa pues la clínica, los grados de intoxicación etílica, que cualquier libro de medicina legal lo trae, y yo les paso lo que dicen los reglamentos de tránsito, ¿ok? Eso pues ya lo veríamos en la siguiente clase. Por cierto, no les han dicho nada del regreso, creo que por ahí hay rumores ya de un plan. Por ahí me comentaban ayer algunos compañeros maestros, pero no estoy en ningún grupo de la facultad ahí que me puedan dar alguna info. No sé si ustedes les hayan pasado datos. Sí, doctor, pero para clases como tal, no. Más que nada es para talleres. ¿Para qué? Más que nada es para talleres, no para clases como tal. Ok. Hay restricciones, dice que no más de 15 personas por clase, que esté bien justificada, que tenga que ser presencial, que tomen las medidas necesarias, que se hagan consentimiento informado y una carta por parte del docente y que los alumnos tomen un consentimiento informado y más cosas. Ok. Bueno, entonces, a ver, luego, ¿quién de ahí de la facultad me ilustra bien, ¿no? Bueno, entonces, pues seguimos pues virtuales. Nos vemos pues la próxima clase. Va a ser el jueves o la otra semana, no sé cómo va a quedar.